En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Buenos días nos dé Dios, hermanos y hermanas, y bienvenidos a esta celebración de la solemnidad de Cristo Rey del universo, con el cual finalizamos el año litúrgico de San Lucas, puesto que el próximo domingo ya comenzaremos el tiempo del Adviento con el año de San Mateo. Vamos pues a prepararnos para celebrar estos sagrados misterios confesándonos pecadores. Y por eso decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Dios del universo. Concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor. Ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron
mar bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llegue, el reino de nuestro Padre David. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían burla, diciendo: ¿a otros ha salvado? Que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado:
¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta mañana de domingo, alguno de ustedes en sus hogares, en sus casas, pues puede estar pensando que el padrecito se ha equivocado al leer el Evangelio y que en lugar de leer el Evangelio de la solemnidad de la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, pues he leído el Evangelio de Viernes Santo. Pues no, hermanos y hermanas. Por ahora el padrecito no se ha equivocado. Es una lectura muy iluminadora para nosotros que a veces nos sentimos confusos, un poco perdidos en nuestras enfermedades, debilidades, sufrimientos y pecados. Porque hoy la palabra de Dios nos viene a decir, nos viene a explicar que Jesucristo no es el enviado del Padre para reinar como los faraones o como los emperadores romanos. Hoy San Lucas nos describe, nos explica cómo Jesucristo reina sobre nuestros miedos, reina sobre nuestras enfermedades, reina sobre nuestras debilidades y reina sobre nuestros pecados, porque en ningún momento, y Jesús está a punto de ir al cadalso, de ir a morir, todas estas cosas que le están ocurriendo cambian la identidad, la humanidad y la divinidad de Jesús de Nazaret, sino que es a través de estas persecuciones, de estos insultos, de esta condenación, de esta muerte, donde San Lucas y los padres de la Iglesia nos explican y nos explicarán que Jesús es Rey del universo, Rey de todo. Ni siquiera la muerte tiene poder para cambiar la misión y mucho menos la identidad de Jesucristo. Y nosotros, hermanos y hermanas, estamos llamados a ser como Él, no como los faraones, no como los emperadores romanos o como los modernos gobernadores de las naciones. Nosotros estamos también llamados a imitar a Jesús y gobernar y reinar sobre nuestros miedos, sobre nuestras tentaciones, sobre nuestras enfermedades, sabiendo que nuestro reino, como el de Jesús, hermanos y hermanas, no está aquí. Aquí estamos de paso, aquí somos hombres y mujeres en camino, peregrinos hacia el lugar que el Señor tiene preparado para todos nosotros, junto a Él. Que así sea. Y ahora vamos a proclamar nuestra fe, que es la fe de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Llevemos nuestras súplicas ante el trono de Dios, pues nos ha hecho dignos de compartir su luz en la herencia de los santos. Por la Iglesia, para que trabajemos alegres y desinteresadamente en construir el reino de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes mundiales, para que se fijen en el Señor como modelo en su trato con sus ciudadanos, especialmente con los más necesitados. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los malhechores, para que sientan remordimiento por sus crímenes y se percaten de la promesa del perdón que nos ha hecho Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la dignidad humana y para que cese la pena capital, al darnos cuenta de las posibilidades ilimitadas de la redención. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que seamos instrumento de la misericordia de Dios al perdonar a los que nos han herido y atender a los que solicitan nuestra ayuda. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre Santo, hemos reconocido a tu Hijo en el altar de la palabra. Abre ahora nuestros ojos para que podamos reconocerle en el altar de la Eucaristía. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entres en mi reino, Jesús, recuérdame. Cuando entres en tu 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 reino, cuando entres en tu reino. Oren, hermanas y hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es Es justo justo y y necesario. necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, ahora cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo, y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, ahora nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, así como perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Daros la paz como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Al partir el pan de la unidad, nuestros ojos ven delante tu amor, quieren recordar, se convertirán nuestras vidas en cuerpo del Señor. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Reina